6 dijimos que no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Eso es lo que dice el verso número 6. Quedamos allí en el capítulo número 1 del verso número 6. Toda esta fue una pequeña introducción de todo lo que hemos visto. Hay una molestia en Pablo y Pablo está diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. Un evangelio diferente. Dice Pablo que él está asombrado. Dice Pablo que él está horrorizado. Dice Pablo que él está molesto. Los Gálatas entonces no estaban contextualizando realmente lo que significa la gracia. La gracia es un regalo, no hay que pagar. Pero muchas personas no entienden ese concepto. Para los musulmanes, la salvación es por medio de obras, ayunos y cosas que ellos hacen con relación a su cuerpo. Para los musulmanes tienen que celebrar unas fiestas ortodoxas, con mucha ortodoxia además, para tener salvación. Hay una combinación. Ellos no entienden cómo nosotros tenemos la salvación como un regalo. Ellos tienen que hacer una serie de cosas para combinarlo supuestamente con lo que dijo Mahoma y con lo que habló Alá. Pero nosotros entendemos desde la palabra que el Dios único se hizo carne por amor a nosotros, por amor a sí mismo, por amor a su nombre, lo habla el Salmo 23. Y además de eso, derramar la gracia en nosotros, el perdón, gratuitamente. Y los Gálatas estaban lamentablemente entendiendo mal el concepto de lo que es gratis. Gratis es gratis. Gratis es regalo, no hay que pagar. Si yo te invito un día a mi casa y te digo vamos a cenar y tú me dices cuánto te debo, me estás ¿qué? Ofendiendo. Porque te estoy invitando, yo estoy pagando. Eso es un regalo. Los musulmanes no entienden eso. Los musulmanes tienen que pagar. ¿Y cómo pagan? Haciendo ayuno de 40 días. Acabo de pasar una fiesta de ellos, importantísima. ¿Cómo se llama? El Ramadán. Gracias, el Ramadán. Lamentablemente el Ramadán cobra más valor que lo que supuestamente Dios ha hecho para ellos. Pero para nosotros el valor de la cruz, con relación no a la cruz, sino con relación a la muerte en esa cruz, tiene más valor. Y aparte de eso, la resurrección. Eso es fundamental entenderlo. Y Pablo, lamentablemente, está muy desilusionado y él dice, mire, no hay otro evangelio, estoy maravillado, estoy asombrado, estoy anonadado, estoy desilusionado por todo lo que está pasando porque ustedes no están entendiendo lo que significa el evangelio. Ustedes están mezclando lamentablemente las enseñanzas judías, las enseñanzas de la vieja doctrina, por así decirlo. Ustedes no la están entendiendo y no la están asimilando, no están entendiendo lo que significa la gracia. Entonces, Pablo dirá más adelante, en el verso número 7, por favor, no que haya otro, ¿a qué se refiere? Evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra? Dice que no hay otro evangelio, no hay otro evangelio. No existe otro evangelio. ¿Quieren pervertir qué? El evangelio de Cristo. Hay algunos que perturban, que quieren pervertir la verdad cristiana. Entonces, por eso se le añaden cosas a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Se le añaden una serie de enseñanzas que no son verdad. ¿Cómo nosotros entonces debemos tratar nuestro cuerpo? ¿Cómo nosotros entonces debemos hablar de solamente conductismo sin decir que el conductismo es malo? Pero si el énfasis es conducta, entonces no estoy hablando de la gracia y del evangelio. Estoy hablando de ¿qué? De ley, de ordenanzas, de normas, de ética. Algunos teólogos dicen que el capítulo 6, 7 de Mateo, el Sermón del Monte, es un tema meramente ético. Los etólogos hablan sobre ese aspecto y hablan solamente de conducta,
No matarás, no hagas, yo digo, pero yo os digo, pon la otra mejilla. Y es verdad lo que Jesús dijo. La ley de Jesús es superior a la ley de Moisés. Eso es una verdad, pero no es un sermón ético. Es un sermón que produce vida por medio del evangelio. Es completamente diferente. No es la ética, no es la conducta lo que nos salva. Es la gracia, es el regalo, es la sangre del Cordero lo que nos salva, que obviamente se va a traducir en que nosotros tengamos un cambio, porque Romanos 12:2 dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Ya no podemos ser los mismos. El viejo hombre ha muerto. Corintios, claramente, segunda carta a los Corintios 17, está hablando, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es verdad. Sin embargo, el énfasis no es conductual. El énfasis no es de ética. Y por eso Pablo está diciendo, no hay otro evangelio. Hay gente que perturba, hay gente que está hablando una falsa doctrina al interior de nuestra congregación, dice Pablo. Los Gálatas están malinterpretando, ustedes están mal. Es un evangelio completamente ¿qué? Adulterado. Es una religión. Pregunto en esta mañana, ¿usted y yo tenemos una religión? No, no. Porque a la gente a usted no le pregunta a veces usted a qué religión pertenece. ¿Usted qué respondería? Yo digo, no pertenezco a ninguna religión. Jamás digo que tengo una religión. El término religión tiene un prefijo re, R-E, re. Ese prefijo significa amarrar. Ese prefijo significa repetir, repetir. Y el término ligión, que viene del vocablo griego ligare, significa ligar, religar. O sea, amarrarse con un dios en minúscula o con muchos dioses en minúscula. Eso significa el término religión. Por lo tanto, nosotros no nos ligamos con ningún dios en minúscula ni con ningunos dioses en minúscula. Nosotros no tenemos un amarre con ningún Dios. Tenemos una relación con el único Dios. No, nosotros no somos una religión. Usted no puede decir yo soy de la religión evangélica, o yo soy de la religión protestante, o yo soy de la religión, le preguntan a usted, ¿usted es más bautista o usted es más pentecostal? Yo le digo a la gente, no soy ni bautista, ni pentecostal, ni evangélico. Predicamos el evangelio, somos la iglesia cristiana. Es diferente. Jesús no dejó evangélicos, Jesús no dejó protestantes, Jesús no dejó católicos, Jesús dejó la iglesia. ¿La iglesia de quién? De Cristo, porque Él la fundó, Él es la roca, Él es la piedra angular, Él es el manto rocoso sobre el cual se fundó la iglesia. Por lo tanto, usted y yo somos piedras vivas. Eso lo habla la primera carta de Pedro. ¿Usted qué es? ¿Una piedra qué? Viva, aunque algunos son una piedra muerta. Pero nosotros somos piedras vivas, que predicamos el evangelio, que hablamos del Cristo, que enseñamos de Él, no de una religión. Porque si habláramos de una religión estaríamos hablando de normas. Y las normas hablan de una religión. En muchas partes dice, el pastor dice que no se pongan esto. Nuestra iglesia dice que ya el Cristo definió quiénes son buenos y quiénes son malos. Eso se llama religión. La mujer no puede pasar aquí al frente ni predicar un sermón jamás. Nunca puede predicar una mujer. Nunca puede enseñar una mujer. Hablar en lenguas es antibíblico. Todo eso es falsa doctrina puesta por una religión y tiene un rótulo como Iglesia Cristiana Bautista. De hecho, es la iglesia más grande casi en todo el mundo, disque protestante o cristiana. Aquí en Canadá, usted sale aquí a la esquina y encuentra una iglesia bautista, 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 por todas partes. ¿Entiende usted? Por todas partes. Y encuentra también la iglesia pentecostal.
Entonces se encuentra la pentecostal, la que es gritona, la que salta a todo mundo, la pandereta, dando vueltas a todo el lugar, las que se sacan las mechas, los que escupen el chicle, la unción de la escoba, la unción del chicle, la unción de la cerveza, la unción del vino, la unción de la mogolla, todo es una falacia doctrinal. Y lamentablemente las iglesias están llenas, unas son muy gritonas y movidas y otras son muy calmadas. Unas tienen una ortodoxia, una liturgia calmada. Y otras tienen una liturgia aceleradísima, de emociones, de gritar, de correr, de vociferar. Algunos pastores sacan hasta un cuerno. ¿Ustedes no han visto el cuerno que sacan atrás? Una trompeta. Le llaman el shofar. La combinación de lo judío con lo cristiano y sacan un shofar. Y empiezan a gritar y se levantan las mujeres con la falda larga. Y gritan. Y eso parece un concierto de rock, pero tonto, ¿no? Es una cosa absurda. Y eso es lo que encontramos. Y está el otro extremo de la iglesia ortodoxa, donde el pastor, el ministro se sube todo calmadito, la iglesia está quieta, no llevan la Biblia, no toman apuntes, es silencioso todo, es un orden, es una disciplina. Y encuentra la iglesia tradicional. Y la iglesia tradicional es igual, ¿no? Se sube una persona primero, lee el Evangelio. Evangelio de San Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Amén. Vamos a rezar los misterios. Primer misterio. Es un ritual. Y pudiésemos también nosotros perder la razón de la misma manera. Por eso Pablo es claro y enfático diciendo, estamos mal, estamos muy mal. ¿Qué pasó, iglesia? ¿Qué pasó, iglesia? Si el evangelio es una cosa y ustedes lo volvieron una religión. Repetir, ligare, ligar. Ustedes están ligando a un dios o a unos dioses paganos, a una tradición judía. Y quizás nosotros traíamos tradiciones también. Y todavía usted guarda en su casa las cenizas de su abuelita, porque son santas las cenizas de mi abuela, o de su papá, o de su mamá. Y guardamos tradiciones que no tienen sentido. Y hacemos cosas que no tienen sentido. Y tenemos una liturgia de una tradición, pero no sabemos por qué. La fe no es un libro religioso. La fe es dada por Dios, pero tiene que ser una fe inteligente desde la palabra. Si usted no conoce la palabra, no conoce el concepto histórico, no conoce el concepto doctrinal, no conoce el concepto testimonial, no conoce el concepto, entonces usted está en una religión, y una religión es aburrida. Como hoy que están todos callados. La religión es aburrida. La religión te dice qué debes y qué no debes hacer. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Gálatas inútiles, Gálatas inmaduros, Gálatas poco estudiados. Hay una diferencia entre los de Tesalónica y los de Berea. Los de Tesalónica es gente que va a la iglesia por ir, levanta las manos, pero no sabe ni lo que hablaron, ni lo que hablan, ni entiende nada. No escudriña, no estudia, no tiene academia. Y ahí sí hay muchos pastores que no tienen academia y enseñan en un púlpito algo que no es verdad. Y la tradición enseña una falsedad desde un seminario tergiversado completamente, sesgado desde la palabra. Una mala ortotomunta, un sesgo doctrinal que no es verdad, desde la tradición. Pero la palabra es importante entenderla desde la academia. Debemos conocer la verdad, qué es verdad y qué no es verdad.
¿Cómo lo puedo aplicar para mi vida hoy? No de una manera religiosa, sino de una manera viva. ¿Cómo yo conozco al Cristo? ¿Cristo es verdad? ¿Jesús es verdad? ¿O es un cuento chino? Usted tiene que conocer si es verdad. Yo le hablo a los católicos, le digo, ¿tú por qué eres católico? Dice, porque mi mamá me llevaba a misa. ¿Por qué eres católico? ¿Qué significa la palabra católico? Y no sabe qué significa la palabra católico. Le digo, bueno, entonces, ¿qué significa la transustanciación en la iglesia católica? No sé qué es eso. Y entonces, ¿por qué en la iglesia tradicional hay un sacerdocio levítico y no hay un sacerdocio desde Melquisedec? ¿Entiende la diferencia? ¿Qué es eso? No sabe, pero sin embargo dice que es católico, apostólico y romano. Pero no sabe ni quién es católico, ni qué es apostólico, ni qué es romano. Y así ocurre con los cristianos. ¿Y usted por qué es cristiano? No, porque mi mamá me lleva, porque me hizo el Señor un milagro. No, yo no voy a una iglesia porque mi mamá me llevó, ni voy a una iglesia porque me hizo un milagro. Yo voy a la iglesia de Cristo porque tengo una relación con Él, porque quiero conocerlo, porque quiero saber si es verdad o no es verdad, si es verdad Buda, si es verdad Confucio, si es verdad Cristo, si es verdad Platón, si es verdad Aristóteles, si es verdad Zeus, si es verdad los dioses del Olimpo. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Juan 17:17 dice, santifícalos en tu palabra, tu palabra. Tu palabra es verdad, pero la palabra no religiosa, la palabra no sesgada, la palabra viva, la palabra que produce gozo, la palabra que cambia la mentalidad, la palabra que hace que nosotros conozcamos al Cristo. Por eso Juan 17:3 es claro diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, la vida eterna no es una religión. Eso es absurdo, llegar a una religión. Entonces, pone la velita, o el cristiano que llega a la iglesia y todo es pecado, pecado ir al cine, pecado comerme la pizza, pecado ir pecado jugar golf, pecado jugar bolos, pecado jugar fútbol, pecado ver televisión, pecado ver el partido de Liverpool con Real Madrid que perdimos. Digo perdimos porque nosotros no somos ingleses. Lo digo por Luis Díaz. Entonces, la gente se le convierte todo religión, todo malo, todo pecado. Eso es un legalismo. Y eso está dentro de nuestras iglesias. Y no hay hombres que se paren y le digan a esos pastores que eso que enseñan es falso. Que la ropa no nos determina. Que los tatuajes no me determinan, que abrirme un hueco aquí no me lo determina, que tener el pelo azul no me determina quién soy en Cristo. ¿Entiende usted? No me determina quién soy en Cristo. Si usted se quiere pintar el pelo, súper, pínteselo. ¿Te ves bien? ¿Cuál es el problema? Que el problema no es de la parte externa. El problema es que el hombre no está conociendo a Jesús de la manera correcta. ¿Entiende usted? Ser cristiano es una machera, pero el mundo lo ha cambiado, lo ha convertido en una religión, en un yugo, en una carga. Y hoy se convirtió en un negocio, lamentablemente. Eso es lo triste. Por eso las personas ya no quieren ir a la iglesia, no quieren congregarse, no quieren escuchar el evangelio. Están fuera de la gloria de Dios. Por eso se necesita predicar la verdad. Y Pablo es enfático diciendo, mire, ustedes están mal, están muy mal. Ustedes tienen una serie de sistemas, de valores, una serie de ética. Por eso los etólogos hablan de conducta. Pero para conducta yo no necesito la Biblia. ¿Usted para conducta necesita la Biblia? Yo para conducta no necesito este libro. Para conducta necesitaré por ahí escuchar 2 o 3 cosas del libro de Urbanidad de Carreño. ¿Alguien escuchaba la Urbanidad de Carreño? ¿Alguien la leyó? ¿Sí o no? La Urbanidad de Carreño usted lee ahí y usted encuentra cosas de conducta.
No necesitamos la Biblia para conductismo, pero sí necesitamos la palabra de Dios para saber qué es verdad, qué es mentira y cómo mi vida puede tener vida espiritual. Amén. Y entiéndase que la Biblia es una colección de 66 libros. 66 libros donde está la palabra de Dios, palabra de hombres, palabra de animales, palabra de demonios y palabra de ángeles. Pero si usted no hace la diferencia entre esas palabras, usted piensa que todo esto es palabra de Dios y todo esto no es palabra de Dios. Pablo dice, a mí me parece que el hombre debería casarse, que no toque mujer, que si usted quiere tener mujer, cásese. En otro pedazo, en otro trozo, Pablo dice, es mejor que usted no se case, pero para que se dedique al ministerio. Entonces la gente dice, pero Pablo se está contradiciendo. No, Pablo no se está contradiciendo. Pablo está hablando de un concepto personal, que para algunos es bueno tener una mujer, porque no tiene el don de continencia. ¿Usted sabe qué es el don de continencia? Que no aguanta soportar o no tener relaciones sexuales, que necesita tener relaciones sexuales. Por eso Pablo dice, es mejor que el hombre no toque mujer, pero si llega a tocarla, entonces cásese. No sea que se esté quemando por estar jugando. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Luego dice, a mí me parece, dice el apóstol Pablo, a mí me parece que no debería casarse porque debería dedicarse a Dios. Es un concepto de Pablo. También la Biblia dice que los animales hablaron, la burra de Balaán habló. Ay, eso era una fábula. No, entiéndase que en el Antiguo Testamento algunos animales hablaron. La serpiente habló, aunque era Satanás, ¿no? Pero habló. Entonces el concepto no era de Dios. Entienda que el concepto no era de Dios. Y los ángeles también hablaron. ¿El concepto de qué? De la ley, del Pentateuco, de las enseñanzas de la ley. También. Y los ángeles también trajeron el mensaje de Dios. Entonces, también hay un concepto de demonios. En Santiago está diciendo, el capítulo 2, el verso 19, dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios hablaron en varias oportunidades. En la Biblia está registrado, pero no es palabra de Dios. Pero otra cosa es la palabra de Dios que salió de su boca y por eso hay que hacer diferencia. Y ese es el problema de nuestras congregaciones, que la gente no sabe qué es y qué no es. Tienen un revuelto, una mezcla. Y por eso hay malas enseñanzas. Entonces la gente está confundida. Pablo está hablando entonces de esa religión, de esas religiones diversas, de esas reglas, de esos mitos, de esos códigos de conducta que se hablan en las congregaciones. Unos códigos de conducta. Entonces, lamentablemente, hay muchas religiones. Muchas. Hay religiones politeístas, hay religiones monoteístas, hay religiones no teístas, hay religiones dualistas, de todo hay, Pero la pregunta es entonces, ¿qué hago yo o quién soy yo? Nosotros no tenemos religión, nosotros no somos religión monoteísta, ni dualista, ni teísta, ni antiteísta. Nosotros tenemos una comunión con el Cristo. El Cristo, entiéndase bien, que es ¿quién? El Mesías, Jesús, el Hijo de Dios que vino a traer la palabra. Esa es la diferencia. Y Pablo, eso es lo que habla a los Gálatas, diciéndole quién les cambió la mentalidad, quién les habló de otro evangelio que no es evangelio. Entonces lo que yo le hablo, usted tiene que filtrarlo por la palabra. Por eso le estaba colocando el concepto de los de Tesalónica y los de Berea. Los de Tesalónica no estudiaban. Los de Berea sí estudiaban y miraban en dónde, en las escrituras, si lo que la gente predicaba, si lo que el apóstol Pablo predicaba era cierto o falso. Pero en muchas iglesias la gente no escudriña, traga entero lo que un hombre habla, pero no conoce la verdad. Esta iglesia, esta iglesia, por pequeña que sea, anhela que la gente escudriñe la verdad desde la palabra y que el Espíritu Santo nos hable, nos revele. Esta iglesia no es de gritos y de cosas raras y de cargas. No haga, no tome, no haga, no te pongas, no te tome una cerveza con un asadito. No, esta iglesia no te prohíbe absolutamente nada. Bienvenido todo el mundo, dijimos. Cristo vino para todos. La Biblia dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré
gays, prostitutas, rameras, ladrones, buena gente, lindos, hermosos, santos, puros. Porque hay mucha gente que se cree pura, ¿no? Dice, yo soy lindo, lindo, yo no he matado a nadie, ni un gusano mato. Yo soy tan lindo, me miro al espejo y me duele la cara de ser tan lindo, dicen algunos. Dicen, yo soy tan hermoso, ¡ay, lindo! Pero ese lindo ha roto más de una cosa. Lo que pasa es que no quiere admitirlo ante nadie, ¿no? La Biblia dice que todos somos malos, todos. Pero en Cristo, Él nos lavó, nos limpió, nos perdonó. Hay otro Dios, hay evidencia de otro Dios que haya muerto y haya resucitado. Eso es lo que le quiero hablar en esta mañana, que lo habla a los Gálatas también, Pablo a los Gálatas. Hay otro Dios como Él. O sea, usted no tiene que venir acá porque sí, yo le he hablado a muchas personas y mucha gente dice, yo no creo en Jesús, pero yo le hablo de evidencia de diferente tipo, teológica, escritural, de todo tipo, con evidencia arqueológica, y la arqueología tiene apenas 200, 300 años. Es una ciencia nueva, y la arqueología le habla y aún así no entiende, porque la gente está ¿qué? Cerrada. Porque no quiere estudiar, porque no quiere indagar, porque no quiere conocer, porque prefiere su propia ¿qué? Justicia, lo que yo creo, lo que yo hago. Yo creo en Jesús a mi manera, dicen algunos. Pero no es a mi manera, es la manera de Él, pero desde una verdad bíblica, ¿no? Entonces es entender todo esto. Nosotros no somos religión, eso quiere que quedar claro. No somos religión. Y usted no puede entender, usted no puede vivir sobre una religión. No podemos estar hablando de religión, porque ya hablamos qué significa el término religión como tal. El verso número 7, por favor, de Gálatas 1. Verso número 7 está hablando no que haya entonces otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, quieren diluir, quieren distorsionar, quieren pervertir, quieren dañar. Verso número 8. Mas si aún, mira cómo Pablo le habla a los Gálatas, mas si aún nosotros, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Entonces Pablo está también diciendo, mire, no solamente son los hombres que han enseñado mal y están enseñando mal, es que también puede venir un ángel. ¿Los ángeles son lindos? Hay en nuestra itiografía, los ángeles, la gente como pinta a los ángeles, gorditos, con alitas chiquitas, con una flecha así, Cupido, los ángeles. Los ángeles salen. ¿Usted no ha visto en la itiografía los ángeles en un cuadro? Son hartas nubes. Ángeles por un lado, ángeles cachetones, todos son cachetones rojitos, esos ángeles con unos cachetes rojos grandes, parecen unas bolitas. Las alitas son chiquitas, blancas, y sacan el arco con la flecha. Esos son los ángeles para algunos. Pero la Biblia dice que los ángeles son los dulos, los siervos del Señor, los que sirven en el cielo, en el tercer cielo, los que sirven a los herederos de la salvación. En el Antiguo Testamento los ángeles eran adorados. Ojo, Antiguo Testamento. Cristo no había ¿qué? Venido. Por lo tanto el mensaje de Dios no fue por el papel, porque era la edad de piedra inclusive. Pero el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento fue por medio y a través de ángeles. Y los hombres adoraron a ángeles. Antiguo Testamento, antes de Cristo. Después de Cristo cambió el concepto. Por eso usted reza, digo rezar entre comillas, orar. El Padre nuestro no es una cosa repetitiva, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Ay, no. El Padre nuestro tiene que ser entendible, inteligente. Padre nuestro, Padre nuestro. Entonces usted tiene que analizar de verdad, ¿es Padre mío o es carreta?
Él es mi Padre de verdad. Porque yo rezo el Padre Nuestro. O porque yo oro el Padre Nuestro. Pero Él es mi Padre. Por eso Malaquías es duro, ¿no? Malaquías dice, si usted me llama Padre, ¿dónde está mi honra como Padre? Eso es como usted le dice a su papá, papá, te amo, te amo. Y el papá le dice, oiga, mi hijo, vaya, saque el carro, lave el carro y arregle las cosas que estoy cansado. Y yo, ¡ay, papá! No tengo tiempo, me voy a ver. Entonces el papá le dice, bueno, entonces, ¿por qué me dices papito o papá? ¿Dónde está mi honra? Si usted me llama papá, honreme. ¿Y cómo lo honra? Obedeciéndolo. Hoy en día esa palabra para los muchachos obedecer es una cosa, por allá, yo no sé de dónde. Pero hay que obedecer. Entienda usted, obedezca. Respete a su padre. La Biblia, hay 10 mandamientos. El Decálogo habla de 10 mandamientos. 4 antropocéntricos, 4 teocéntricos, 6 antropocéntricos. La gente no define eso. La gente no lo define. Y uno de esos mandamientos antropocéntricos dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque será un mandamiento con promesa. Tendrás larga vida y el Señor te va a ¿qué? A bendecir. Entonces, si invitas a la novia al café y a un buen restaurante, ¿por qué no invitas a tu papá y a tu mamá a un buen restaurante? ¿Dónde está la honra del cucho y de la cucha? ¿Dónde está la honra de ese cucho y de esa cucha? ¿Dónde? Eso es lo que está diciendo Dios. No me llames padre si tú no me vas a honrar. Entonces invítame a un café. Entonces invítame a un restaurante. Entonces pague el Uber. Entonces pague la gasolina si usas mi carro. Entonces no me llames papá porque no me estás honrando. ¿Entiendes lo que está diciendo el Evangelio? ¿Entiendes lo que está diciendo el Evangelio? Es una maravilla. Entender el Evangelio es una maravilla. No es una religión. Hay un curso mediática, ética, cuadrada. No, el Evangelio es otra cosa. El Evangelio es conocerlo a Él. Si conozco a Jesús, mi vida cambia. Y conozco el valor de mi papá y de mi mamá y de mis hermanos y de mi semejante. Y no es ley. Porque el tema de la ley es el amor. Eso dice Mateo y Marcos. Es la conclusión. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso qué es? Ley. Ley. El resumen de la ley es que el amor. El amor. No el Evangelio. El Evangelio no es amor. ¿Entiende usted? Eso es lo que a usted le han metido, el cuento que le han metido. El amor, el amor. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor, el amor. Ahí, su merced. Eso no es. El amor es otra cosa. La preeminencia del amor que habla Corintios es otra cosa completamente diferente. Es entender y conocer a Cristo de una manera completamente diferente. Y Gálatas estaba exponiendo eso. Pablo lo expone a los Gálatas diciéndole, mire, muchos quieren distorsionar el verdadero evangelio, muchos los perturban. Entonces, si aún uno de nosotros, dice Pablo, si viene Bernabé, si viene Silas, si viene Timoteo, si viene Pedro, si vengo yo o cualquiera de nosotros a hablar un evangelio que no es el correcto, es un ¿qué? Anatema, anatema. ¿Y traduce qué? Maldito. Eso es, una persona que predica un evangelio que no es el correcto, es un ¿qué? Maldito. No lo dije yo, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Una persona que engaña con la palabra de verdad es un maldito. Cuando usted va a un buen restaurante y ve que el restaurante huele bien, está bien ubicado, tiene un mobiliario espectacular y pide usted el menú y pide usted un buen alimento, un buen almuerzo, se lo sirven y es delicioso, es llamativo, tiene una textura espectacular, un color espectacular, un olor espectacular. Pero en esa buena comida le colocan 3 gotas de cianuro, usted se la come. Pregunto, ¿se muere o no se muere? Se muere. Se muere porque se va a morir. Porque le metieron ¿qué? Veneno en la comida, por linda que sea. Eso ocurre hoy. Nuestras iglesias están lindas, auditorios lindos, música linda, mujeres lindas danzando en la iglesia. Eso hoy, hasta con truza en la iglesia, ¿no? Jehová es mi guerrero,
oh, un poco de vainas en nuestras congregaciones que nos inventamos. Unas danzas hebreas, unas faldas largas, unas banderines, las niñas danzando, unas vainas extrañas. Unos tipos con la kipá, otros todos con una, ¿cómo se llama eso? Sotana. Otros con el unas vainas que nos inventamos. ¿De dónde las sacamos? Pero nuestro pensamiento crítico no da para tanto, lamentablemente, para saber qué es verdad y qué es mentira. Vivimos en un mundo mentiroso, falso, y la iglesia no se despierta y los hombres son manipuladores. Y por eso Pablo dice, otro que predique un evangelio que no es evangelio es un maldito anatema. Y si un pastor tiene la palabra por negocio es un maldito. Y si un pastor compra carro, casa, aviones y todo a punta de la palabra es un maldito. Y si el cura solamente vive porque le paga el cheque el Vaticano es un maldito. Porque esto no es un negocio. Se necesita predicar la palabra. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre necesito estar, y los negocios del Padre no es dinero. Los negocios del Padre es que la gente conozca a Cristo y tenga vida eterna. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y si un ángel viene y les dice, es otro cuento, un evangelio que no es el verdadero, también es maldito. Aunque el ángel sea bonito, con flechita, con arquito, con alitas lindas, pero no es verdad. Porque si usted no conoce la verdad, por eso Juan 8, 31, 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si no conocemos la verdad, entonces tragamos ¿qué? Entero. Tiene usted que conocer qué es verdad. Es verdad los musulmanes, es verdad los adventistas, es verdad los mormones, es verdad el catolicismo, es verdad el platonismo, es verdad. ¿Qué es verdad? Conoce la doctrina judía, conoce la doctrina adventista, conoce la doctrina católica, conoce para luego entender qué es verdad y qué no es verdad. Porque si no conoce eso, usted por eso anda ambivalente. ¿Para aquí? Y para allá, y no toma decisiones para establecer una relación. Ojo, dije relación, no religión, porque la religión dijimos que es un tema ¿qué? Ético, de mera conducta, de carga. Pero cuando conocemos a Cristo, la vida cambia por completo. Por eso Pablo quedó 3 días anonadado, ¿no? Y en esos 3 días el Señor le habló y vino Ananías. Y le dijo, vaya, háblele a Ananías, Dios le dice a Ananías, vaya y háblele a Pablo y traiga sanidad sobre él. Y abrieron sus ojos y pudo empezar a predicar. Y luego se fue a Arabia por 3 años. ¿Quién quiere ir hoy a Arabia a predicar? Ahí los Emiratos Árabes, mujeres lindas, caballos, desierto, carros, oro. ¿Quién quiere ir a predicar allá? ¿Quién quiere ir a predicar a Dubái? Mucho calor en el día y en la noche mucho frío. A excepción de impuestos. Mucho dinero. Vaya a predicar a Arabia, a ver qué pasa. Si son musulmanes. Eso es la ventana 1040, la ventana 1040, el evangelio de verdad. Vaya a Cuba a predicar a Cuba. Ay, aquí estamos bien que podemos congregarnos y venir aquí. Vaya a Cuba. Cuba las iglesias son underground. China. Vaya a predicar a China. Vaya a predicar a Vietnam. Ventana 1040. Corea del Norte. Del Sur es excelente. Corea del Sur es excelente. La península coreana, el cristianismo, la península coreana muy pobre. Estoy hablándole del 70s, 80s. Y el evangelio entró, un evangelio tremendo, palabra viva. Y Corea del Sur se levantó, una Corea poderosa, industrial, los carros poderosísimos, la Hyundai es de allá, tecnología, iglesias maravillosas, evangelio sano. Bueno, otras no tanto, pero entró el evangelio, ¿entiende usted? Cuando usted conoce a Cristo hay prosperidad también, Juan 10:10. O sea, no es religión, no es un tema de religión. Ay, no. Eso es lo que está hablando Pablo. Verso número 8, por favor. Verso número 8.
Verso número 9. Como antes hemos dicho, 8, perdóneme, 8. No, 9, sí, gracias. 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea ¿qué? Anatema. O sea que Pablo está haciendo ¿qué? Un énfasis, es enfático. Vuelve y lo repite. Hay dos versos seguidos. Y en el 9 vuelve y lo dice. Mire, lo hemos repetido una y otra vez. O sea, si usted que conoce la verdad y viene un pastor y aquí le dice una carreta o cualquier otra persona le dice una carreta, ¿usted qué hace? Ay, que es que mi pastor, que es que lindo el pastor y la pastora es linda. Linda y todo, pero no es verdad. Mire, yo le voy a confesar una cosa aquí. Mi hermano mayor es pastor. Y no estoy... ¿Tiene un llamado? Sí. Pero él no predica evangelio. ¿Entiende bien? Se lo digo, yo he hablado con él personalmente. Hablar de mi hermano es hablar de mí. Él predica dinero, prosperidad, pactos, primicias, carreta, falacia, mentira. No hay evangelio, no hay profundidad, no hay palabra, no hay estudio, no hay preparación, no hay academia. Sin embargo, tiene mucha gente. Sin embargo, la gente le cree, porque la gente es tonta, obtusa, no estudia, no se prepara. Y cuando tú le predicas el evangelio a las personas, la gente ya está enseñada mal. Dice, ay, no, yo prefiero él porque es que él sí me dice cosas lindas, me adula, es carismático. Mi hermano es carismático. Ustedes conocerán a mi hermano. Ay, mi hermano es, yo soy... Mi hermano es, entonces, ¿qué pasa, papá? ¿Qué hubo? ¿Cómo vamos todo? Ya. Todo el mundo dice, uy, qué chévere, pastor, es tan lindo. Y lo abraza uno, lo besa. ¿Qué hubo, mija? Pues, papá, ¿qué hubo? Eso es todo, así habla, así habla. Eso abraza, eso besa, eso da besitos, eso se come, eso echa chistes, es chistosísimo. Mi hermano es súper chistoso. Claro, el hombre es carismático. Yo no, yo soy todo lo contrario. Parco, serio. Entonces... no soy tan de... No. Es sí. Entonces, claro, eso llama mucho la atención. Yo no. La academia para mí es más importante. Conocerlo a Jesús es más importante. Hablar de la verdad es más importante. Y yo he hablado con mi hermano y le he dicho, eso no es verdad. Por eso tenemos grandes diferencias. Pero entonces, ¿qué hacemos? Nos congraciamos porque él es mi hermano. Predico lo mismo que él hace porque es mi hermano. No. O sea, usted tiene que tomar un punto de referencia y tomar distancia. O se queda ahí o se va. Pero usted tiene que estar ¿desde dónde? Desde la palabra. ¿Usted conoce algún familiar suyo que es cristiano o es pastor o lo que sea y habla una carreta que no es verdad? Entonces tome distancia doctrinalmente hablando porque no es verdad. Verdad es la palabra de verdad explicada como debe ser para que usted tenga vida espiritual, que usted conozca a Jesús de verdad, no que tenga una religión. Eso es la palabra. Por eso Pablo hace ese énfasis. En el verso número 10, por favor, el 10, rápidamente, el 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mire, en otras palabras dice mi intención. Pablo está diciendo, mire, mi intención no es ser carismático. Eso es lo que está diciendo Pablo en el 10. Mi intención no es ganarme adeptos. Mi intención no es que me chupen grueso. Mi intención no es que la gente me diga, ay, tan lindo el pastor. Esa no es mi intención, está diciendo Pablo. Mi intención no es ganarme adeptos personales, ni que me llamen que estoy bien o que estoy lindo o que hablo bonito. Hoy en día las iglesias hablan de eso, carreta, solamente es comas el mundo a mordiscos, liderazgo, motivación, un evangelio motivacional, que no es evangelio. Compre casa, compre carro, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a abrir puertas, vas a viajar a las naciones, vas a comprar carro en Canadá, casa en Canadá, hijos en Canadá. Ahí, todo eso, usted va a tener de todo. Entonces la gente sale de las iglesias ¿cómo? Infladas. ¿Ustedes han visto los dummies promocionales? ¿Sabe qué es un dummy, no? Un dummy son los muñecos gigantes que ponen en las calles para que la gente sepa. Eso es un dummy. Los inflan y el dummy está ahí inflado todo el tiempo. Cuando se cierra el negocio, lo desinflan. Así es igual. La gente en las iglesias salen motivadas.
Dice, uy, pastor, qué enseñanza tan linda la de hoy. La enseñanza me tocó, me habló al corazón. Sí, pastor, yo creo que vine a este país a comprar carro, casa, beca y somos felices. Mire, llegamos a Canadá y toca trabajar y duro. Eso no como a cuento que aquí en Canadá caen los dólares desde los árboles y que acá nos tienen carro, casa y beca. No, acá es más duro. Acá es para gente valiente, que aguanta frío, que trabaja duro, que quiere sacar su familia adelante, que lucha, pero que cree y tiene al Señor Jesús en su vida. Eso es lo más importante. Que no vinimos solamente por la economía, vinimos para hablar del Cristo, para que el mundo salga de las tinieblas a su luz admirable. Aquí en Canadá la gente tiene plata, pero no tiene a Cristo. Algunos sí, obviamente. Por eso necesitamos hablar de la verdad. Por eso Pablo, ¿qué hacía? Viajes misioneros para que la gente conozca al Cristo, a Jesús. Pablo se pudo haber ido a dormir. Dijo, yo ya soy salvo y chao. De mal a los demás que se pierdan. Pero Pablo tenía un llamado claro. Usted tiene un llamado claro. Nosotros tenemos un llamado claro. Hay familia que no conoce a Jesús o que son religiosos y todo es miedo y todo es temor y ya fue a misa, mijo, y ya fue a culto, mijo, y ya no, qué miedo, ¿no? ¿Y por qué está viendo esa película del diablo? Uy, uy. Todo es miedo. Qué triste, ¿no? Eso es aburrido. La religión es lo más harto, lo más aburrido, lamentablemente. Finalmente, para concluir, el verso 11 al 24 lo voy a leer rápidamente, solamente leerlo, voy a leer. Dice el ministerio de Pablo, 11 al 24. Mire lo que dice el verso número 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, dice Pablo. Pues, verso número 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Verso 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, verso 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Verso 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui ¿a dónde? A Arabia. ¿Se da cuenta? Se fue a Arabia y volví de nuevo ¿a dónde? A Damasco. Verso número 18. Después, pasados ¿cuántos años? ¿Cuántos años duró en Arabia? 3 años. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Cuántos días duró con Pedro? 15 días. Verso 19. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto, verso 20, en esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento, verso 21. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, 22, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo, en Cristo, verso 23. Concluye diciendo, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Perdón, y el 24 dice, y glorificaban a Dios en mí. Solamente voy a dejar acá para que entendamos estos últimos versículos, desde el 11 hasta el 24, hay 3 aspectos bien importantes que Pablo va a hablarnos. Tres aspectos importantes. No los voy a desglosar, obviamente, solamente los voy a mencionar. 3 aspectos. Desde el verso 11 hasta el verso 24. El primer aspecto que Pablo va a hablarle es
que el evangelio que él iba a predicar o que él estaba predicando no era una tradición humana, no era una tradición recibida por los apóstoles y tampoco era una tradición salida del judaísmo, sino que era una revelación directamente del Cristo. Ese es el primer aspecto, desde el verso número 11 hasta el verso número 24. Vuelvo y se lo repito para que lo entienda, para que entienda el contexto. Recuerde que estamos hablando todo lo que es Gálatas. Y usted dirá, sí, ya lo sabemos, sí, pero quiero hacer el énfasis. Estamos hablando de un estudio inductivo de Gálatas. Desde el verso número 11 hasta el verso número 24. Vuelvo y le repito, hay tres aspectos fundamentales que Pablo va a hablar. Vuelvo y se lo repito. Número 1, Pablo va a decir que lo que él va a predicar, que el evangelio que va a predicar no es una tradición ni apostólica, o sea, no es una sucesión apostólica de Pedro o de los apóstoles en general, sino que es una revelación directamente del Cristo, porque Pablo fue un encuentro personal. Nadie le dijo a Pablo, mire, el evangelio es esto, esto, esto y esto y esto. Nadie. Porque él está diciendo que él se fue a Arabia y que luego se fue a encontrar con Pedro y que estuvo con Pedro ¿cuántos días? 15. ¿Antes sucedió eso? No, porque ¿qué hacía Pedro? Mataba. Pablo perseguía, mataba, perseguía a la iglesia. Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Era un doctor en la ley, pero se convirtió en un sicario. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que el celo religioso, escúcheme bien, el celo religioso puede llevar a una persona a segregar personas. El celo religioso puede llevar a una persona a traer una mala orientación y a perseguir a las personas. El celo religioso. O sea, yo hablo con curas y no soy religioso, ni tengo segregación con ellos, pero sí les hablo un aspecto doctrinal. ¿Me hago entender? Yo hablo con un pastor de otra congregación y si ese pastor me dice que él cree que el nombre de Jesús no es Jesús, entonces yo lo confronto desde la doctrina sin desegregarlo, sin ese celo de irnos a los puños. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Entiende usted lo que le estoy hablando? Porque cuando una persona tiene celo religioso, ¿qué hace? Es un legalismo, pelea, obliga a las personas. Ay, si usted no va a la iglesia, se va a ir para el infierno. Eso se llama celo religioso, legalismo. ¿Sí entiende? Si usted no ofrenda, no va a ser próspero. Entonces la gente dice, ay, qué miedo. Eso se llama celo religioso, legalismo. ¿Y usted por qué se trajo ese pantalón tan ajustado? Se le ve todo. Las viejitas con las mamás, con las niñas, ¿no? ¿Y por qué se puso sus aretes? Y se pintó rotio fea. ¡Uy, se ve horrible! Eso no le agrada al Señor. Hay gente que es así en las iglesias, mamás así todas aburridas. Hay mamás que son aburridas, lindas pero aburridas. Entonces son muy, ay, ¿y por qué está escuchando ese tipo de música? ¡Eso es del diablo! Merengue, bachata, eso es del diablo. Rock, eso es del diablo. Todo es del diablo. Entonces, el legalismo, por eso hay mamás que no predican bien el evangelio. Entonces las mamás llegan a la casa y se vuelven el diablo, van bien, van a culto y en el culto, ¡ay, te amo, mi Señor! Y botan lágrimas. Y llegan a la casa y se vuelven locas. Y empiezan a regañar a todos los niños, a los muchachos, y ¿por qué estoy? ¿Por qué no predica? Entonces la gente no quiere conocer a Cristo. Porque la autoridad no es gritar. La autoridad es ejemplo. La autoridad no es gritar. Diga conmigo, la autoridad no es gritar. La autoridad es ejemplo. Si yo le grito a mi hijo todo el tiempo, a Mateo, a Manuel, le grito y le grito, a Sara le grito y le grito y le grito, ellos se van a aburrir. Pero yo sí soy ejemplo, eso creo. Sí, soy ejemplo para ellos. Me levanto temprano, tiendo la cama, me baño. Y por eso le digo, tiende la cama, porque yo tengo un ejemplo. Ellos tienen un ejemplo. Haga la comida, porque yo ya le hice el almuerzo. Lea la Biblia, porque yo ya la leí. Ore, porque yo ya oré. Pero yo no se lo grito. Ellos ven mi ejemplo. Hay que llegar temprano al servicio, porque ellos ven mi ejemplo. Ay, papá, usted sí es mamón y aburridor. Pero ven mi ejemplo. Eso se llama autoridad.
Un padre no puede decirle al hijo haga esto si el papá no lo sabe hacer. El papá no le puede decir no fume, mi hijo, si el papá se traga toda la marihuana del mundo. Entonces no le puede exigir a su hijo. El papá no puede decirle, mi hijo no mire pornografía, si el papá es el primero que tiene todas las revistas debajo del colchón. Ya no es revistas, es videos. Dije, ay, eso es tan anticuado. Entiende que es autoridad, es ejemplo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y con relación a ese segundo aspecto, Pablo está diciendo, mire, el celo religioso puede llevar a una persona a discutir de una manera incorrecta, irse a los puños, a ser un mandón, gritón, se vuelve religión, aburrido. Ese es el tercer aspecto, el segundo aspecto. Y el tercer aspecto y último es que la predicación de Pablo no era una proclamación de una religión. La predicación de Pablo no es una proclamación de una religión o de una tradición, sino de una persona llamada Jesús. ¿Entiende usted la diferencia? Vuelvo y se lo repito, que la predicación de Pablo no era una tradición, no era una religión, sino de una persona llamada Jesús. Eso es lo que usted quiero que entienda para cerrar ya en esta mañana, y dentro de 8 días vamos a desglosar estos 3 aspectos que acabé de mencionar. Dentro de 8 días, para darle continuidad al estudio. Entonces, nosotros no hablamos de religión. No somos religión, no tenemos una repetición, ni nos ligamos a un Dios en minúscula, ni a dioses en minúscula. No pertenecemos ni buscamos dioses griegos, dioses del Olimpo, dioses romanos, dioses de ninguna mitología. Hablamos de un Dios vivo llamado Jesús, que está completamente evidenciado. Aún en el mundo secular se habla de AC y DC, pero el mundo secular no le conoce. El mundo secular celebra la Navidad con regalos, pero no sabe quién es la Navidad. ¿Entiende usted? Que no es una carreta, no es una falacia. Hay una documentación de más de 23.500 profecías cumplidas en el Cristo. ¿Entiende usted que el único Dios verdadero se llama Jesús, el Salvador, que fue a la cruz del mundo? El mundo secular celebró lo que llaman la mal llamada Semana Santa. Aquí le llaman Good Friday. Todo es nice, nice, nice y lie, pero no es verdad. El mundo secular y religioso celebran con huevos de conejo, lo que llaman la Pascua, la Peshá. Y uno le pregunta a la gente qué es Peshá y no sabe qué es Peshá, no sabe qué es Pascua. Sin embargo, la gente en Semana Santa y Navidad le dice felices Pascuas, felices Pascuas, felices Pascuas. ¿Y qué significa eso? No sé, pero felices Pascuas. Y las iglesias cristianas bautistas celebran la Pascua, Easter, aquí llaman Easter, ¿no? Easter, con huevos de conejo. Y somos tan tontos que creemos que los conejos ponen huevos. ¿Se da cuenta? Porque no hay un pensamiento que crítico, sino un pensamiento absurdo. Los de Tesalónica tenían ese pensamiento, los de Berea estudiaban las Escrituras. Pregunto en esta mañana para concluir, ¿usted quiere pertenecer a los de Berea o a los de Tesalónica? Berea, que conocemos al Cristo de la manera viva, verdadera y correcta.